los métodos de tortura más impactantes desde los inicios de la humanidad. Hola, bienvenidos a Terra X. En este vídeo queremos hablarte sobre algo que puede resultar muy escalofriante, pero que fue muy visto en los tiempos atrás. La tortura era una actividad muy utilizada para amedrentar a las personas, pero no sabes de qué manera lo hacían. Por eso, hoy te enseñaremos los 10 métodos de tortura que más impacto ha causado en la historia de la humanidad. ¿Te interesa? ¡Comencemos! ¿Qué son los métodos de tortura? Los métodos de tortura son prácticas utilizadas para causar dolor, humillación, sufrimiento o muerte en una persona o grupo de personas. Estos métodos pueden ser de naturaleza física, como golpes, choques eléctricos, descargas eléctricas, inyecciones y privación sensorial. También puede ser de naturaleza mental, como el aislamiento, el chantaje emocional o la intimidación. Muchos de estos métodos se han usado a lo largo de la historia, en diferentes culturas y contextos, con el fin de infligir dolor y sufrimiento a los sujetos. ¿Por qué eran utilizados los métodos de tortura en los tiempos de antes? Los métodos de tortura eran utilizados por los gobiernos de los tiempos anteriores con el fin de infligir dolor, humillación y sufrimiento a los sospechosos, presuntos criminales o enemigos políticos. Estas prácticas también fueron utilizadas como una forma de intimidación para prevenir la desobediencia o la rebelión. Además, algunas formas de tortura eran utilizadas para obtener información de los sospechosos o presuntos criminales. ¿Cuáles eran los métodos de tortura más crueles e impactantes? Desde los tiempos de la antigua Grecia, los métodos de tortura han sido crueles e impactantes. Algunos de los métodos más impactantes de la historia incluye el potro, la flagelación, el garrote vil, la cuerda, el tormento de los garfios, la tortura de la rueda, el tormento de la cámara de aire, el tormento del agua y el tormento de la hoguera. Estos métodos fueron usados con el fin de causar dolor extremo, humillación y sufrimiento, y a menudo resultaban en la muerte del sujeto. En la actualidad, la tortura se considera un crimen contra la humanidad, y los Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura se compromete a prevenir y perseguir el uso de la tortura. Número 1. El toro de Phalaris. Es usado desde los tiempos de Roma y fue muy famoso porque fue el método que acabó con el tirano Phalaris, lo cual le da su nombre. Este toro consiste en una escultura metálica hueca con una forma de bovino donde se introducía al individuo. Debajo de la escultura se encendía el fuego, que la iba calentando poco a poco hasta calcinar la víctima y que falleciera. Número 2. La crucifixión. La crucifixión era un método de tortura y ejecución bastante cruel, donde la persona era atada o clavada a una estructura de madera, preferiblemente que tuviera forma de cruz, donde se dejaba solo colgado hasta que moría luego de una larga agonía. La crucifixión fue utilizada como método de ejecución en Roma hasta el año 337, después de que la religión cristiana hubiese sido legalizada. Número 3. El potro. Este es uno de los métodos de tortura que mayormente vemos en el cine y era muy utilizado desde la Edad Media. Es una máquina que consistía en una superficie plana,
con 2 tornos donde se posicionaba a la persona atada de pies y manos. Cuando se giraban los tornos, el potro estiraba las extremidades del individuo del sentido contrario, dislocándolas y pudiendo llegar a arrancarlas en casos muy extremos. Número 4. La doncella de hierro. Es un método de origen alemán. Una aterradora escultura de hierro que servía como un ataúd para los vivos. El prisionero se dejaba encerrado y además del miedo de estar allí en esa oscuridad, esta estructura tenía una serie de púas metálicas que se clavaban en la persona, sin matarlo, pero torturándolo y causándole mucho dolor. Número 5. Las uñas de gato. Un método muy visto en la Edad Media, que consistía en unas púas de hierro con forma de garra que estaban unidas a una única pieza y se enganchaba a un mango largo, parecido a un rastrillo. Era utilizado para desgarrar la piel de los torturados. Las uñas de gato eran utilizadas sobre todo en la espalda y el pecho, donde dejaban grandes surcos y provocaban mucho dolor. Número 6. La gota china. Es uno de los métodos más curiosos y, según la historia, de los más efectivos. La persona era tumbada boca arriba, inmovilizada de pies y manos. Sobre su cabeza se colocaba un caldero lleno de agua helada que iba vertiendo una gota sobre su frente en un intervalo estimado de tiempo. Aunque este tipo de tortura parece relativamente suave en comparación, el paso del tiempo acrecentaban sus efectos. El agua helada acababa por quemar la piel y el goteo constante impedía al prisionero dormir o distraerse. Era un método de tortura psicológica. Número 7. La bota. Mayormente conocida como la bota española, consistía en rodear la pierna de un preso con la pieza de madera o metal, que se iba ajustando de forma progresiva, ejerciendo presión sobre la pierna y llegando incluso a quebrar los huesos. Otras de las variantes metálicas solía incluir púas que se clavaban en las víctimas y aumentaba su dolor. Número 8. La sierra. Es una técnica que comenzaba con la persona atada boca abajo, suspendida en el aire y con las piernas separadas. Consistía en usar una sierra bastante grande en la víctima, cortándolo por la mitad hasta llegar al ombligo o al pecho, dependiendo del caso. La posición invertida hacía que la sangre pudiera regar el cerebro y que la víctima siguiera consciente y padeciendo un dolor inimaginable. Número 10. La falanga. Este es un método de tortura muy común en los países de Europa Occidental y Oriente Próximo, y utilizado en muchos casos como una respuesta disciplinaria dentro de los ejércitos. Aquí, la persona es tumbada en el suelo con los pies juntos y las piernas estiradas hacia arriba, sin que pueda bajarla. La tortura consiste en propinar fuertes golpes con una vara en las plantas de los pies. Parece un castigo simple, pero es muy doloroso, porque cada golpe afecta a los nervios del cuerpo, lo que genera un dolor insoportable que llega hasta la base del cerebro. ¿Existen casos de tortura actualmente? Actualmente, la tortura es considerada un crimen. Sin embargo, a pesar de que la tortura es ilegal en la mayoría de los países, todavía existen casos de tortura y malos tratos. Sí, aunque no lo creas, todavía existen casos de tortura y malos tratos en algunas partes del mundo. Estos casos suelen estar relacionados en centros de detención, la discriminación racial, la desigualdad de género, la represión política
y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, es necesario que todos los países prevengan el uso de la tortura y cumpla con su trabajo como debe ser. Y bien, como vimos, son demasiados los métodos de tortura que se han implementado a lo largo de la historia. Y eso que estos son solamente 10, donde han acabado con muchas vidas, algunas de manera justas y otras no tanto. Es un tema muy impresionante y que tuvo mucho revuelo en la antigüedad. Sin duda, era visto como algo común porque se consideraba como un castigo por no hacer el bien, sino el mal. Gracias a Dios, actualmente estos métodos no son observados, porque sería algo que traería demasiados problemas, más que todo a nivel humano. ¿Y tú? ¿Qué crees sobre este tema? ¿Te parecen terroríficos estos métodos de tortura? Déjanos tus respuestas en los comentarios. ¡Te leemos! No olvides suscribirte y activar la campanita. Tenemos muchos vídeos más en nuestro canal, con temas que seguro te van a interesar. Somos Terra X. Hasta la próxima.